Hay en el potrero argentino algo que roza lo sobrenatural. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín Larsen, y soy antropólogo cultural de Noruega. Durante los últimos años, me he dedicado a investigar la intrincada relación entre la cultura y el entretenimiento en diversas naciones del mundo. Pero hoy, vengo a hablarles de un descubrimiento que cambió mi vida desde sus cimientos. Se trata de un secreto cultural único en el planeta, un tesoro que pertenece a una nación llamada Argentina. Todo comenzó hace 2 años, en mi laboratorio de Oslo. Aquel día, como cualquier otro, analizaba los datos de ventas globales de videojuegos. Mientras observaba fijamente las cifras en la pantalla de mi computadora, noté un fenómeno extraordinariamente anómalo, la desproporcionada influencia argentina en la concepción creativa de los juegos más aclamados del mundo. Títulos como la saga FIFA, ahora FC, o eFootball, no solo dominaban el mercado, sino que sus mecánicas más adictivas y celebradas, como la gambeta o el regate, eran digitalizaciones del estilo de juego de leyendas como Maradona o Messi. Las obras de arte inspiradas en su juego, los documentales, la mística, todo apuntaba a una fuente de creatividad que trascendía el deporte. Me sumergí en una profunda perplejidad. ¿Por qué Argentina, un país conocido por sus vaivenes económicos y su lejanía de los grandes centros tecnológicos, era capaz de producir de forma continua un tipo de genio creativo que el resto del mundo solo podía imitar? Naciones mucho más desarrolladas, como Estados Unidos o las potencias europeas, con su inmensa inversión en tecnología y capital, no lograban ni de cerca generar ese tipo de talento impredecible, esa magia que nacía de la nada. Cuando consulté con mis colegas, sus respuestas fueron unánimes y decepcionantes. Lo llamaron una simple coincidencia. Es solo una casualidad que un par de genios creativos se concentraran en Argentina, me decían. Las diferencias culturales son superficiales, Martín. Solo recibía respuestas de ese tipo, pero yo estaba convencido de que se equivocaban. Creía, con una certeza que me recorría el cuerpo, que no era una coincidencia. Tenía que haber una razón mucho más profunda, oculta bajo las raíces culturales de esa tierra. Debía existir algo especial que otros países no poseían. Esa noche, tuve una larga conversación con Astrid, mi esposa. Me miró con una expresión de genuina preocupación. «Estás obsesionado con esta nueva investigación, ¿no es así?», dijo, mientras su mirada se desviaba hacia el rostro de nuestra hija de 5 años, Emma, que dormía plácidamente. «Astrid, estoy a punto de descubrir algo monumental», le expliqué, tratando de contener la emoción que me hacía temblar la voz. En la cultura argentina se esconde un secreto capaz de cambiar el mundo. Si logramos descifrar este enigma, podríamos entender las raíces mismas de la creatividad humana. Mi esposa suspiró, un sonido suave que mezclaba resignación y cariño. «Pero para investigar eso, tendrías que ir a Argentina, ¿verdad?». Asentí con la cabeza. Esto no es algo que pueda estudiar desde un escritorio. Tengo que viajar allí, sumergirme en su cultura, vivirla desde adentro para poder ver la verdad. La decisión fue fulminante. Solicité un permiso sabático en la universidad y me preparé para una estadía de largo plazo en Argentina. Aunque me dolía en el alma dejar a mi esposa y a mi hija, este era el desafío en el que apostaba toda mi carrera como investigador. La noche antes de mi partida, escribí en mi diario: «La respuesta está en Argentina. Y aunque me cueste la vida, voy a encontrar ese secreto». Y así, sin más, comenzó el viaje que transformaría mi existencia. Desde el instante en que el avión aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza, sentí la atmósfera particular de esa nación llamada Argentina. En el aire húmedo y denso de un julio porteño, flotaba una energía profunda, una melancolía vibrante que se aferraba a todo. Pero el verdadero impacto, el golpe que reconfiguraría mi percepción del mundo, me esperaba 3 días después de mi llegada a Buenos Aires. El día era luminoso, de un azul invernal y diáfano. Con la intención de entender la cultura local, decidí visitar un lugar donde la gente común se reuniera. Un colega investigador me había hablado de los potreros, esos campos de fútbol improvisados que eran el corazón de los barrios. Me dirigí a uno en los confines de Palermo,
esperando simplemente observar la relación de los argentinos con su deporte nacional en un entorno natural. Pero en el instante en que puse un pie en aquel terreno de tierra y pasto desparejo, la escena que se desplegó ante mis ojos superó cualquier fantasía. En un rincón de esa cancha improvisada, más de 30 chicos y chicas se entregaban a un partido con la concentración de un batallón en plena maniobra militar. Al principio, mi mente europea lo simplificó. Unos chicos jugando a la pelota, qué típico. En Noruega, ver a los niños jugar al aire libre en un día soleado no es nada extraño. Sin embargo, al acercarme y observar con más detenimiento, mi percepción se hizo añicos. Aquello no era un simple juego. Quedé asombrado por la sofisticación casi inconsciente que desplegaban. No había un entrenador gritando órdenes, ni uniformes, ni reglas escritas. Y sin embargo, se movían con una sincronización asombrosa, comunicándose con miradas, con gestos sutiles, con el ritmo del pique de la pelota sobre la tierra. Pero lo más increíble era su profundo conocimiento del juego. Un pibe pequeño, de no más de 8 años, que gambeteaba con una soltura que desafiaba la lógica, se me acercó durante una pausa. ¿Vos de dónde sos?, me preguntó con una curiosidad desarmante. Le mostré la pelota que tenía en sus pies, una esfera de cuero gastado que parecía una extensión de su propio cuerpo. Mirá, me dijo con el orgullo de un maestro artesano. Esta es una número 5, pero está media desinflada. Así la sentís mejor, ¿viste? Se te pega más al pie. Para la gambeta corta es lo mejor. Cuando la pelota está muy dura, se te escapa, te traiciona. Comenzó a explicarme los secretos del potrero como si fuera un catedrático de física cuántica. Acá no jugás con la cancha, jugás contra la cancha. Tenés que saber dónde pica mal la pelota, leer el montoncito de tierra antes de que llegue. El que juega en césped perfecto no sabe esto. Acá aprendés a anticipar el caos. Me quedé paralizado. El conocimiento de este niño estaba al nivel de un director técnico profesional. Y no era solo él. Los demás chicos a su alrededor hablaban del juego con una terminología y una profundidad que eran propias de expertos. Intercambiaban opiniones sobre cómo romper una línea, cómo generar un espacio o cómo tirar una pared que el otro debía leer sin necesidad de palabras. En Noruega, el deporte infantil está estructurado, es una actividad organizada y supervisada por adultos. El juego libre, especialmente de esta complejidad, es una rareza. Los padres se preocupan por la seguridad, los horarios, el rendimiento. Pero aquí, era todo lo contrario. Los pibes trataban a la pelota como a una compañera de diálogo. La cuidaban, la mimaban, la hacían hablar. Che, ¿en tu país no se juega así en la calle?, me preguntó el mismo pibe, al ver mi cara de asombro. No tanto, la verdad. No con esta pasión, le respondí. Hizo una mueca, como si le hubiera contado la mayor de las tristezas. ¡Qué bajón! El fútbol es lo más lindo que hay. Cada partido es una historia distinta, ¿entendés? No hay dos jugadas iguales. El otro día, vi como un pibe hizo un caño de espaldas. De espaldas. Estuve 2 horas pensando en eso. ¿Cómo se le ocurrió? No pude articular palabra. La escena que presenciaba era de otro universo. En la mirada de esos chicos ardía una curiosidad pura y un amor profundo por el juego. Comprendí en ese instante que no estaba viendo un simple pasatiempo. Era algo mucho más arraigado. Era cultura. Esto no es un objeto de estudio. Es cultura viva, me susurré a mí mismo. Aquí, en este pedazo de tierra anónimo, latía la verdadera esencia de Argentina, esa que los datos y las estadísticas jamás podrían capturar. Esa noche, en mi departamento alquilado en San Telmo, escribí en mi diario con manos temblorosas: los niños de este país son fundamentalmente diferentes. La relación que tienen con el juego. Su curiosidad innata y su sed de conocimiento creativo son algo que nunca he visto en ninguna otra nación. Este podría ser el origen de la genialidad que le permite a Argentina cautivar al mundo.
Mi investigación en Argentina apenas había comenzado. Tras la impactante experiencia en el Potrero, una única pregunta me obsesionaba día y noche: ¿por qué los chicos argentinos poseían un conocimiento y un amor tan profundos por la creatividad en el fútbol? ¿Era un fenómeno contemporáneo o había un trasfondo histórico que lo sustentara? Para encontrar la respuesta, me dirigí a la Biblioteca Nacional. Apenas crucé el umbral de la sala de archivos y periódicos antiguos, sentí como si estuviera entrando en un túnel del tiempo. El aire olía a papel viejo y a historias olvidadas. Le expliqué mi investigación a un amable bibliotecario, quien, intrigado, me guió hacia la hemeroteca, sugiriéndome que revisara las colecciones de la legendaria revista El Gráfico. Lo primero que tomé fue un tomo encuadernado de los años 30. Al pasar las páginas amarillentas, mis ojos se toparon con un texto que me dejó sin aliento. Era una crónica de un famoso periodista de la época, que describía el fútbol de los barrios, el fútbol de potrero, no como un deporte, sino como una forma de arte popular. Hablaba de jugadores que, a pesar de nunca haber recibido entrenamiento formal, poseían una sabiduría en los pies, una capacidad innata para dialogar con la pelota y dibujar jugadas en el aire. «Increíble», exclamé en voz alta, ganándome una mirada de reproche de un lector cercano. Pero mi excitación era incontenible. El amor y la sabiduría futbolística de los pibes de Palermo no eran una novedad, era algo que llevaba casi un siglo arraigado en el corazón del pueblo argentino. A medida que profundizaba en mi investigación, descubría más verdades fascinantes. En las primeras décadas del siglo XX, los intelectuales y escritores argentinos ya veían en el fútbol una manifestación del carácter nacional. La gambeta, ese regate anárquico e impredecible, era considerada una metáfora de la picardía y el individualismo del argentino, una rebelión contra los sistemas rígidos y la táctica europea. El sonido del pelotazo contra un paredón en un baldío no era solo un ruido, era la música de los barrios, una banda sonora cargada de emoción y sueños. Con el paso del tiempo, esta cultura del potrero se consolidó aún más. Se convirtió en una verdadera cantera inagotable de talentos. Los clubes más grandes enviaban ojeadores a los barrios más humildes en busca de ese diamante en bruto, ese pibe que jugaba con una magia que no se podía enseñar en ninguna academia. La cultura del potrero se había convertido, de facto, en el sistema formativo no oficial del país. Pasé días enteros encerrado en la biblioteca, devorando crónicas, biografías y ensayos. Incluso en las épocas más oscuras de la historia argentina, esta cultura nunca se interrumpió. En los patios de las escuelas, en las plazas, en cualquier rincón con un poco de espacio, la pelota seguía rodando. La imagen del pibe jugando con sus amigos era un paisaje tan natural y cotidiano como el mate o el tango. Durante el auge de Maradona en los años 80, todo el país se vio reflejado en ese genio surgido de Villa Fiorito, la máxima expresión del potrero. Niños y adultos por igual salían a la calle a imitar sus jugadas imposibles. Y hasta el día de hoy, con la era de Messi, esa cultura sigue transmitiéndose intacta. En medio de una pila de revistas viejas, las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Me sentía profundamente conmovido. ¿Cómo podía existir una transmisión cultural tan pura y hermosa? Pensé, desde lo más hondo de mi ser, que aquí existía un hilo cultural ininterrumpido durante un siglo, algo que no se veía en ninguna otra parte del mundo con esa intensidad. Cuando pasó la medianoche, y el silencio de la biblioteca era total, tuve una certeza absoluta. Esto no era una coincidencia. Era un milagro cultural. El amor por el fútbol creativo de los chicos argentinos no había surgido de la noche a la mañana, era una herencia valiosísima que sus antepasados habían creado, cuidado y transmitido de generación en generación. Con una emoción que apenas podía contener, hice una llamada internacional a mi esposa. Olvidé por completo la diferencia horaria y desperté a Astrid. Martín. «Vos sabés qué hora es acá», respondió mi esposa con una voz somnolienta. «Astrid, estoy descubriendo algo increíble», continué, incapaz de reprimir mi entusiasmo. «Estoy siendo testigo de una de las herencias culturales más bellas de la historia de la humanidad.
Argentina ha transmitido un amor y una sabiduría por el juego creativo de forma ininterrumpida durante más de 100 años. Es una cultura asombrosa, única en el mundo. Mi esposa, sorprendida por mi arrebato, pareció entender la magnitud de mi descubrimiento. Eso suena maravilloso, de verdad. Pero por favor, cuídate mucho, sí, dijo antes de colgar. Mi búsqueda apenas estaba empezando. Mientras investigaba los antecedentes históricos, me topé con un trabajo de investigación que me pareció de ciencia ficción. Era un estudio sobre el cerebro argentino y la percepción del fútbol, dirigido por la neurocientífica Elena Vargas de la Universidad de Buenos Aires. El título era tan audaz que me costó creerlo: el cerebro argentino procesa el ritmo del fútbol como un lenguaje. Al principio, fui escéptico. Pero como científico, no podía ignorar una hipótesis tan provocadora. Reuní todo mi coraje y me puse en contacto con el laboratorio de la profesora Vargas. Por suerte, su equipo seguía activo. Para mi sorpresa, me invitaron a participar en un experimento como sujeto de prueba extranjero. El día del experimento, mis manos temblaban de la emoción. Al llegar al laboratorio, la propia profesora Vargas, una mujer de mirada inteligente y sonrisa amable, me recibió. Martín, gracias por venir. Creo que este va a ser un experimento muy interesante para vos. El laboratorio estaba repleto de los más modernos equipos de encefalografía. Mientras me colocaban los electrodos en la cabeza, la profesora Vargas me explicó el procedimiento. Hoy te vamos a mostrar distintas secuencias de vídeo y mediremos la reacción de tu cerebro. En particular, nos interesa tu respuesta neuronal a las jugadas de fútbol. La primera secuencia fue una conversación normal entre dos personas. En el monitor, las ondas de mi cerebro mostraron una intensa actividad en el hemisferio izquierdo, en el área de Broca, responsable del lenguaje. Era la respuesta esperada. Luego, me hicieron escuchar una pieza de música clásica. Mi hemisferio derecho, el encargado de la percepción sonora y artística, se iluminó. También una reacción normal. Y entonces, llegó el momento decisivo. En la pantalla aparecieron imágenes de un partido de potrero, con pibes gambeteando, tirando paredes, moviéndose con esa fluidez caótica y hermosa. La expresión de los técnicos que observaban mis ondas cerebrales cambió por completo. Mi cerebro procesó la escena principalmente en la corteza visual y motora. Interesante, comentó la profesora Vargas. Ahora, vamos a comparar tus datos con los de un sujeto de prueba argentino. Lo que apareció en la pantalla fue algo que me negué a creer. El cerebro de un argentino, viendo exactamente las mismas imágenes, mostraba una actividad violenta en el hemisferio izquierdo. Las áreas del lenguaje, Broca y Wernicke, ardían como si estuviera escuchando un poema o descifrando una frase compleja. Esto no puede ser, balbuceé. Como científico con años de experiencia, jamás había visto datos tan impactantes. La profesora Vargas me explicó con calma. Este fenómeno es una característica neuronal única en personas que han crecido inmersas en la cultura del potrero argentino. Desde niños, el cerebro se acostumbra a leer los movimientos no como acciones aisladas, sino como parte de una sintaxis. La gambeta es un verbo, el pase es una conjunción. El espacio vacío es una pausa elocuente. El juego se convierte en una conversación. Estaba totalmente confundido. ¿Quiere decir que los argentinos, literalmente, leen el fútbol como un lenguaje? Exactamente, asintió la profesora. Para un argentino, un partido de fútbol no es solo un espectáculo visual. Es un torrente de información con significado. Pueden leer la intención de un jugador por su postura, anticipar una jugada compleja por el ritmo colectivo del equipo. Perciben la narrativa del juego. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Los argentinos entendían un lenguaje que nosotros éramos incapaces de percibir. Más allá de la emoción como científico, sentí una profunda admiración. No era solo una diferencia cultural, a nivel de estructura cerebral, los argentinos tenían una capacidad para percibir el juego que era fundamentalmente distinta a la de otros pueblos. Después del experimento,
reflexioné en soledad sobre sus implicaciones. Por más que viviera en Argentina, por más que estudiara su cultura, mi cerebro probablemente nunca podría procesar el fútbol de esa manera. Esa verdad me hizo sentir una especie de derrota como investigador. Pero al mismo tiempo, sentí una fascinación infinita. Por eso Argentina era tan especial. Esta habilidad única era la que les otorgaba una creatividad que otras naciones no tenían. La capacidad de sentir el ritmo del juego, de percibir los matices más sutiles del movimiento y transformar todo eso en arte, en jugadas que desafiaban la imaginación. Las últimas palabras de la profesora Vargas quedaron grabadas a fuego en mi mente. Martín, de esta capacidad, incluso la mayoría de los argentinos no son conscientes. Dialogan con el juego sin saberlo. Y quizás, ese sea el origen de su sensibilidad, de su capacidad para crear belleza en medio del caos. Al salir del laboratorio, ya no tenía dudas. La razón por la que el genio creativo argentino cautivaba al mundo residía en este funcionamiento cerebral único. La habilidad de entender el lenguaje del juego que otros pueblos no podían oír y usarlo para crear. Esa era la ventaja cultural de la que Argentina debía sentirse orgullosa. Esa noche, en mi departamento, abrí la ventana y escuché los sonidos lejanos de la ciudad, el eco de un tango, el murmullo de la gente. Para mí, seguían siendo ruidos urbanos. Pero ahora era diferente. Ahora sabía que, en algún potrero cercano, se estaba desarrollando un riquísimo universo de lenguaje que yo jamás podría comprender del todo. Después de la revelación del experimento neurocientífico, no quería conformarme con la teoría. Necesitaba ver con mis propios ojos cómo esa cultura se transmitía a las nuevas generaciones. A principios de julio, durante las vacaciones de invierno, visité un club de barrio en la zona de Avellaneda. Había leído en internet que era un lugar legendario, una cuna de cracks que habían surgido de sus canchitas de tierra. Llegué a las 5 de la tarde. En la cancha principal, que aún conservaba la mística del potrero, varias familias ya estaban disfrutando del día. Entre ellas, una en particular me llamó la atención, la familia de Jorge, que reunía a 3 generaciones. Estaba el abuelo, Jorge, de unos 70 años, su hijo, Pablo, de 42, y el pequeño Leo, un pibe de 3er grado con una energía inagotable. Cuando les expliqué que era un investigador extranjero, la familia de Jorge aceptó encantada colaborar con mi estudio. El abuelo Jorge era toda una institución en el club, había jugado en esa misma cancha desde los años de la posguerra. Pablo, a su vez, había sido traído por su padre desde que era un niño. Leo, primero prepara la pelota, sentila, le decía el abuelo a su nieto con una ternura infinita. No la infles demasiado, que si no se pone caprichosa. La pelota tiene que ser tu amiga, no tu enemiga. El pequeño Leo observaba cada gesto de su abuelo con una atención absoluta. La escena en la que Pablo hablaba con su hijo también fue conmovedora. Leo, mirá a ese pibe de allá. ¿Ves cómo se para, cómo inclina el cuerpo? Te está diciendo que va a salir para la derecha, pero es una mentira. Te está invitando a que vayas por ahí para robarte la pelota. Yo jugaba así cuando era chico. Tu abuelo me lo enseñó a mí. En ese instante, se me erizó la piel. Esto no era un simple entrenamiento. Era la transmisión pura de conocimiento, de técnica, de amor por el juego, de la astucia del potrero. Del abuelo al padre, y del padre al hijo. El momento en que el abuelo Jorge le enseñaba a Leo cómo encontrar un espacio donde no lo había parecía un ritual sagrado. Escuchá, Leo. El fútbol del potrero es nocturno, es un juego de sombras. Durante el partido, los espacios se esconden, se ocultan detrás de los defensores. Pero después de una buena jugada, de una pared, de repente se abren. Ahí tenés que estar vos, rápido, para aprovechar esa luz. Leo lo escuchaba con los ojos brillantes. ¿Y vos cómo sabés todo eso, abuelo? Porque llevo 70 años pisando esta canchita, pibe. Ya entiendo lo que siente la pelota, lo que piensa el rival. Las palabras del abuelo estaban cargadas de un amor profundo. Cerca de las 6 de la tarde,
Leo gritó con una emoción desbordante, «Papá, abuelo, hice un caño». Había logrado pasar la pelota entre las piernas de un chico más grande. Pablo le enseñó cómo celebrar el momento. «Bien, Leo, pero no te agrandes. La humildad es importante. La jugada ya pasó. Ahora pensá en la que viene. Nunca te quedes festejando un lujo, porque el partido sigue». Sentí una emoción que no podía describir. Esto no es solo un juego. Es cultura viva, murmuré para mis adentros. El amor por el juego creativo, heredado por los argentinos durante un siglo, se estaba transmitiendo de forma intacta, incluso en la era digital. Durante un descanso, las 3 generaciones se sentaron en un banco de madera a tomar unos mates. El abuelo Jorge empezó a contar historias de su juventud. En mi época, después de la guerra, no había nada. La comida escaseaba, no había lujos. Pero llegaba el fin de semana, veníamos acá a jugar a la pelota, y éramos las personas más felices del mundo. Pablo continuó la historia. Cuando yo tenía la edad de Leo, recién salía la primera consola de videojuegos. Pero mi viejo me seguía trayendo acá cada sábado. Al principio no me gustaba, quería quedarme en casa con los jueguitos. Pero ahora que lo pienso, esa experiencia fue la que me enseñó a entender la belleza de lo impredecible, algo que ninguna máquina te puede dar. Leo escuchaba con una seriedad impropia de su edad. Yo también. Cuando sea grande, voy a traer a mi hijo acá. Al terminar el partido, la familia se quedó un rato más en la cancha, mientras el sol se ponía. Cuando el ruido de los pelotazos cesó, el sonido ambiente del barrio comenzó a escucharse, el ladrido de un perro, la música lejana de una cumbia. El abuelo Jorge cerró los ojos y dijo, «Ah, ya llegó el invierno. Cuando escucho este silencio, el cuerpo descansa». Pablo asintió. Debe ser porque es el sonido que escuchamos desde chicos. Lo tenemos grabado en el ADN. Leo preguntó con curiosidad. «Abuelo, ¿los partidos de fútbol hablan?» El abuelo Jorge sonrió con ternura. «Cuando crezcas, Leo, lo vas a entender. El partido te está hablando de las estaciones del año, del clima, de la vida. Te cuenta miles de historias». Observé la escena con lágrimas en los ojos. El funcionamiento del cerebro argentino que procesaba el fútbol como un lenguaje se estaba transmitiendo a la siguiente generación de esta manera. No era solo una transferencia de conocimiento, sino una herencia de sentimientos. Antes de irme, el abuelo Jorge se me acercó. «Che, Martín, en el extranjero no se juega en la calle». «Casi nada, lamentablemente», respondí con sinceridad. «Qué pena», dijo, negando con la cabeza. «Con todo lo que se puede aprender de la pelota y de los amigos». Sus palabras resonaron en mi cabeza durante toda la noche. Ya estaba seguro, había presenciado la esencia misma de una cultura asombrosa. Este sistema de transmisión era la verdadera fuente de la creatividad de Argentina. Después de confirmar, a través de mi encuentro con la familia de Jorge, que la cultura del potrero seguía viva y fuerte, el siguiente gran interrogante que debía resolver era, ¿cómo impactaba exactamente esta cultura en la industria del entretenimiento global? Necesitaba pruebas, datos concretos. Comencé un análisis detallado del mercado mundial de videojuegos en una biblioteca de negocios de Buenos Aires. Los números revelaron una verdad asombrosa que respaldaba mi hipótesis. Al observar los juegos deportivos más vendidos y aclamados de 2023, la influencia argentina era innegable. FIFA, ahora FC, eFootball, Football Manager. Todos ellos, en sus mecánicas más profundas, buscaban emular la fluidez, la creatividad y la imprevisibilidad del fútbol sudamericano, cuyo máximo exponente era el argentino. Pero lo que me pareció particularmente interesante fue la historia detrás de la creación de la mecánica de regate en los videojuegos modernos. Tras investigar documentos de desarrollo y entrevistas con programadores, encontré el descubrimiento decisivo. Un desarrollador principal de una famosa saga de fútbol había confesado en una entrevista de 2010, de niño, me obsesionaba ver jugar a Maradona. Quería replicar esa sensación de que la pelota era parte de su cuerpo.
esa capacidad de hacer cosas imposibles. Toda la física del balón y el sistema de regates nacieron de ese deseo de capturar su magia en un videojuego. Me estremecí. El sistema central de los videojuegos de fútbol, que se basaba en el control, la creatividad y la gambeta, era una herencia directa de la cultura del potrero argentino. No podía ser una coincidencia. Al seguir analizando, la diferencia fundamental con los juegos de estrategia deportiva de otras regiones del mundo se hizo aún más evidente. Los juegos populares en Norteamérica, por ejemplo, a menudo se centraban en la estadística, la gestión y la táctica planificada. El objetivo era optimizar el rendimiento, ejecutar jugadas predefinidas y dominar al oponente a través de la fuerza y la estrategia. Pero los juegos influenciados por la filosofía argentina tenían en su núcleo la improvisación, la convivencia con el caos y la expresión individual. Esta diferencia reflejaba claramente las actitudes culturales hacia el juego. Mientras que en otras culturas el deporte se veía como un sistema que debía ser dominado y controlado, para Argentina, el fútbol era un lienzo para la expresión artística, un espacio para la creatividad. El éxito global de figuras como Lionel Messi podía entenderse en el mismo contexto. Uno de los elementos que más fascina a los espectadores de todo el mundo es su estilo de juego, esa capacidad de deslizarse entre los rivales como si no existieran. Su juego es, en esencia, la versión más refinada y letal del potrero que la familia de Jorge practicaba en Avellaneda. Me di cuenta de una verdad impactante: los niños de todo el mundo, a través de los videojuegos, estaban experimentando indirectamente la cultura del potrero argentino. Estaban aprendiendo, sin saberlo, la perspectiva sobre el juego y los valores creativos de los argentinos. Argentina estaba cambiando los valores del mundo sin que nadie se diera cuenta. Lo sentí con una fuerza abrumadora. No a través del poderío militar o económico, sino a través del poder de su cultura. Argentina estaba transformando silenciosamente la sensibilidad de las nuevas generaciones de todo el planeta. Compartí este descubrimiento con colegas investigadores de todo el mundo a través de mis redes sociales, lleno de emoción. Hemos subestimado a Argentina. Su influencia cultural es mucho mayor de lo que jamás imaginamos. La respuesta fue inmediata. El profesor James Wilson, un antropólogo cultural de la Universidad de Londres, me envió un mensaje: un descubrimiento increíble, Martín. Necesitamos reevaluar por completo nuestra investigación sobre la cultura argentina. La profesora Marie Dubois, de la Universidad de la Sorbona, escribió con entusiasmo: el hecho de que los videojuegos modernos beban directamente de la cultura del potrero argentino nos obliga a formular una nueva teoría sobre la difusión cultural global. Un colega de la Universidad de Harvard también me contactó: Martín, tu descubrimiento transforma desde la raíz la investigación sobre sociología del deporte. Deberías escribir un artículo y publicarlo cuanto antes. Pero el mensaje más impactante provino de un psicólogo del Instituto Max Planck en Alemania: si combinamos tu investigación sobre el cerebro argentino que procesa el fútbol como un lenguaje con este análisis cultural, es posible crear una teoría completamente nueva sobre la creatividad humana. Comprendí la verdadera dimensión de mi hallazgo. No era solo una investigación cultural, era un descubrimiento fundamental sobre el origen de la creatividad de nuestra especie. Esa noche, mirando un mapa del mundo, reflexioné sobre la inmensa influencia cultural que este país, aparentemente pequeño y lejano, estaba ejerciendo sobre el planeta. Y lo hacía de una manera tan natural y sutil que nadie lo había notado. Un niño estadounidense que perfeccionaba sus regates en el FIFA, un niño europeo que se maravillaba con las jugadas de Messi. Todos ellos estaban, sin saberlo, aprendiendo la perspectiva argentina sobre la creatividad. Esta era, quizás, la forma de difusión cultural más pacífica y hermosa de la historia de la humanidad. Mi investigación había evolucionado hacia un descubrimiento de una escala mucho mayor de la que jamás había anticipado. Tras 3 meses de intensa investigación en Argentina, el día de mi regreso se acercaba. La noche antes de mi partida, subí a un bar en un piso alto con vistas a la ciudad y contemplé el panorama nocturno de Buenos Aires que se extendía bajo mis pies. El Martín que estaba allí parado era una persona completamente diferente al que había llegado 3 meses atrás. Vine aquí como un investigador, pero renací como ser humano, murmuré para mí.
El científico que antes solo buscaba datos y teorías se había transformado en un hombre inspirado, con la misión de transmitir la belleza de una cultura. Entre las luces parpadeantes de Buenos Aires, repasé la importancia de mis descubrimientos. La cultura del potrero, transmitida por más de un siglo, la singularidad del cerebro argentino, demostrada por la neurociencia, la hermosa herencia transmitida de generación en generación, y la silenciosa influencia en el mundo. Todo ello componía un nuevo capítulo en la historia de la creatividad humana. A mi regreso, comencé a preparar de inmediato mi presentación en la Universidad de Oslo. Mis colegas se sorprendieron de mi cambio. Martín, pareces otra persona. El brillo de tus ojos es diferente, me dijo el rector. El día de la presentación, el auditorio estaba lleno. La cultura del potrero argentino es un tesoro de la humanidad, declaré, y comencé mi exposición. Pude sentir cómo la expresión de los oyentes pasaba de la sorpresa a la conmoción a medida que avanzaba mi relato. Los pibes jugando en la tierra, el hilo cultural de un siglo, la singularidad científica del cerebro, la herencia de la familia de Jorge y la influencia global a través de los videojuegos y sus ídolos. Hablé sin parar durante 90 minutos, con una pasión que nunca antes había sentido. Tan pronto como terminé, un silencio profundo se apoderó del auditorio. Un segundo después, todos los presentes se pusieron de pie y estallaron en un aplauso atronador que duró varios minutos. Muchos, incluso, estaban llorando. Yo mismo me sentí tan conmovido que mi voz se quebró durante la ronda de preguntas. Llovieron las preguntas. ¿Cómo piensa aplicar este descubrimiento? ¿Sería posible crear una cultura similar en Noruega? ¿Existen fenómenos parecidos en otros países? Respondí a cada una de ellas con detalle, mientras una decisión firme se forjaba en mi interior. No podemos permitir que este descubrimiento muera como un simple trabajo académico. Debemos transmitir la belleza de la cultura argentina a más gente y crear actividades que ayuden a los niños de todo el mundo a desarrollar una sensibilidad más profunda. Una semana después de la presentación, propuse a la universidad la creación de un Centro para el Estudio de la Cultura del Juego. Este centro se dedicaría a investigar las culturas lúdicas tradicionales del mundo, como la Argentina, y a difundir su valor educativo a nivel global. La universidad apoyó mi propuesta con entusiasmo. Esa noche, durante la cena familiar, le hablé a Emma, mi hija de 5 años. Emma, papá te va a enseñar qué es la verdadera riqueza. Emma me miró confundida. La riqueza no es tener mucho dinero, le dije. Es tener un corazón que pueda escuchar la música del juego, que sepa amar y respetar a los compañeros, que sienta la belleza de un movimiento inesperado. Esa es la verdadera riqueza. Astrid, mi esposa, sonreía mientras escuchaba. De verdad que has cambiado, Martín. Pero creo que es un cambio maravilloso. Tomé a Emma en mi regazo y le mostré las fotos que había traído de Argentina, los pibes en el potrero, la familia de Jorge compartiendo mates, las imágenes de pelotas de cuero gastadas. Emma las miraba con los ojos brillantes. Papá, qué lindo es ese juego. Yo también quiero jugar así. La reacción pura de Emma me llenó el corazón de calor. A partir de ese día, comencé a organizar actividades para introducir la cultura del juego libre argentino a los niños de Noruega. Cada fin de semana, organizaba partidos en el parque cercano a casa, sin reglas estrictas, sin entrenadores, solo fomentando la creatividad y la diversión de observar el juego. Al principio éramos pocos, pero gradualmente el grupo fue creciendo. El cambio en los niños fue notable. Aquellos que al principio eran tímidos y seguían las reglas al pie de la letra, comenzaron a improvisar, a intentar jugadas atrevidas. Se volvieron más observadores, más creativos y desarrollaron un amor por el juego en sí mismo, más allá del resultado. Un día, la madre de uno de los participantes me dijo, «Profesor, antes mi hijo solo quería jugar videojuegos. Ahora, sale al jardín todos los días a jugar con la pelota. Es la primera vez que lo veo con una expresión tan viva y feliz». Mis actividades fueron reseñadas por los medios locales y, finalmente, se extendieron por todo el país.
Cuando mi historia fue publicada en un periódico nacional con el titular "La cultura del potrero argentino está cambiando a los niños de Noruega", mis amigos de Argentina me enviaron mensajes de felicitación. El centro de investigación también prosperó, atrayendo a investigadores de todo el mundo. Ahora, puedo dirigirme con confianza a todo el pueblo argentino y decirles, por favor, siéntanse orgullosos de lo que han heredado. Es algo inmensamente bello y valioso para el mundo entero. Esa sensibilidad, forjada durante más de un siglo, es un tesoro para toda la humanidad. El sonido de la pelota en el potrero, la gambeta impredecible, el amor por el juego creativo que ustedes consideran algo normal. Todo eso tiene el poder de cambiar el mundo. A través de sus ídolos y de los videojuegos que inspiraron, los niños de todo el planeta ya han entrado en contacto con esa belleza. Mi investigación ha terminado, pero mi misión apenas comienza. Seguiré transmitiendo la verdadera riqueza que Argentina me enseñó a los niños de todo el mundo. Y espero que algún día, los niños de cada rincón del planeta puedan, como los pibes argentinos, escuchar el lenguaje del juego, amar la belleza de la creatividad y sentir la magia de un momento de pura inspiración. Gracias, Argentina. Cambiaste mi vida. Y estás cambiando el mundo.